Bienvenidos a una nueva temporada de Crianza con Flow by Kimudi, vuestro podcast de confianza donde junto a mí, Sara Noguera, una vez cada 15 días tendréis a profesionales de la crianza, la educación, la maternidad y la familia, donde con mucho humor y mucho rigor os acompañaremos en todas vuestras necesidades e inquietudes. Bueno, pues como no iba a ser menos, volvemos a tener una invitada de lujo. Ella es Carla Bail, es abogada, es especialista en criminología, criminóloga, sin quitar méritos, y además se encarga de todo lo que tiene que ver con la violencia sexual y la violencia infantil. ¿Qué me dejo? Escritora también, un poquito, pero bueno, Mamá, mamá, o sea, un trabajo sin remunerar y luego muchas más cosas. sí, la verdad que sí. Pues bienvenida. Muchísimas gracias por dejarte liar, porque, vamos, para mí es un lujo estar sentada aquí ahora mismo contigo, porque uno de los temas que quería hablar contigo es, hablemos de cucarachos. Vale. ¿Qué es, Carla? ¿Qué es un cucaracho? Que es un término acuñado por ti. ¿Qué es un cucaracho? ¿Y cómo defendernos de un cucaracho? Mira, yo creo que es esencial que hablemos de esto porque al final creo que a muchos nos cuesta ponerle palabras a lo que vivimos, ¿no? Entonces yo pensé que tenía que encontrar algún tipo de término que fuera un poco más amigable, que no llamara agresor o maltratador o tóxico o tío chungo, y entonces dije, bueno, vamos a llamarle cucaracho. A mí me van a pitar, así que pitarme, porque llamarle era súper largo, Era muy largo entonces cucaracho. y nos iban a censurar. Correcto. Entonces pensé que puede funcionar también en redes, ¿no? Porque cuando hablas mucho de violencia, por ejemplo, entonces tampoco no alcanzas, ¿no? Y con estas pensé, tengo que ser más cercana a las mujeres que han pasado por esto y a la vez renuncian a ponerle esta etiqueta tan difícil, ¿no? Y de ahí nace un poco todo esto. Entonces, claro, lo que intento es ir dando tips sobre cómo protegerte, ¿no? Sobre cómo estar atenta a las primeras señales, porque algunas señales pueden empezar contigo, pero pueden empezar con tus hijos, pueden empezar con personas cercanas, ¿no? Que te esté aislando de tu entorno. Y entonces, pues un poco lo que intento es hacer tips para la vida cotidiana, no para las cosas más extremas, que creo que es donde normalmente nos centramos las abogadas, sino para las cosas más pequeñas que casi dejamos pasar como si no fueran importantes y que al final dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pues Es con todas estas cosas. adelantarte a que lleguen a tu consulta. O sea, que lo sepan reconocer para que cuando lleguen, lleguen con la información y no con el miedo. Exacto, exacto. Y también porque se sientan más seguras de sus percepciones, ¿no? Porque muchas veces llegan mujeres que me dicen, es que no sé si me estoy volviendo loca, es que quizá no lo entiendo bien yo. Y siempre les digo, es que estos son efectos de la luz de gas. Absolutamente. Y por ahí yo creo que hemos pasado muchas en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y porque al final, cuando hablamos de situaciones familiares, me cuesta poner el acento también de, tenemos que hablar de cómo se ha construido nuestra identidad, ¿no? Y que puede ser que lo hayamos vivido ya en casa, que tengamos referentes pues, que nos hayan hecho tolerar la violencia de forma pues, como muy común, que nuestro padre nos haya insultado también de pequeñas, ¿no? Cualquier cosa de estas nos sirve para tener un factor más de riesgo. Y claro, cuando hablamos de un cucaracho y damos por hecho que el cucaracho premium es el con el que quieres ya dejar de tener relación porque ya has reconocido que es un cucaracho, yo me remonto un poco más atrás porque todas en algún momento hemos estado con un cucaracho. O con más de Ya, uno. bueno, sí, Que es que suele, es que no es mala suerte, es es estadística, ¿no? fuerte el tema, ¿eh? Pero sí que cucarachos hay, cucarachas también, pero nos centramos en lo nuestro. En cucarachos, todos hemos estado con un cucaracho. Las pautas cuando hablas de cucarachos son aplicables ahí para luego reconocerse después a nivel preventivo. Claro. Pero las mujeres nos vemos mucho más vulnerables en el cucaracho final porque solemos tener ya muchas más responsabilidades ligadas a esa persona. ¿Cómo se puede acompañar a una mujer a reconocer un cucaracho cuando la primera barrera que siente es que hay más cosas? Claro, yo diría que el clásico de lo que me estás pidiendo al final es porque he elegido mal el padre de mis hijos, Totalmente. ¿no? Qué Que es duro, ¿eh? esta culpa tan grande, tan enorme y que además va a durar tanto tiempo, ¿no? Claro, no es tu culpa.
porque siempre digo que cuando nace un bebé nacen dos identidades nuevas también, ¿no? La de la madre y la del padre. Y tú no podías prever cómo iba a ser este hombre como padre, Total. ¿no? De hecho, si lo has elegido es porque preveías, ¿no?, que sería alguien bueno para ti y para tu criatura. Si no está siendo así es porque él como adulto ha decidido otra cosa y no es tu responsabilidad. Y de hecho, porque en muchas ocasiones vemos que hay una relación normal o con sus pequeños baches como digamos normales, pero en el embarazo pues se sacan la máscara, ¿no? Se sacan la careta y de repente aparece ahí un personaje que no conoces de nada y piensas, pero este tío, ¿qué le está pasando ahora mismo, no? Y nada, es que nos encontramos en uno de los momentos de más vulnerabilidad de ser víctima. Totalmente, porque además yo te iba a hacer una pregunta ahora, pero digo, es que eso es un plano psicológico totalmente. Podemos ser capaces de reconocer ese cambio o alguna, pero no me voy a meter ahí porque nos metemos en un berenjenal, pero al final, ¿cómo se ayuda a nivel abogacía a una persona que de repente se encuentra ese panorama de estoy con una persona que ya no es la persona, o sea, no es ni siquiera que la había idealizado y no está siendo la idealización, es que es otra persona? ¿Cómo le ayudas a entender que no es culpa que se haya cucarachizado? Claro, ahí tenemos una tarea que no es nada fácil, ¿no? Porque yo a veces me encuentro como en situaciones en que las mujeres vienen a mi despacho como para discutirme que eso no está ocurriendo, Mm, ¿vale? Y entonces tú te das cuenta de que la otra persona necesita comprobar si eso es grave, muy grave, si es delictivo, no es delictivo, ¿no? Necesita ver dónde se está moviendo y negar la realidad. Es una respuesta habitativa pues muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos dividirlo por fases, ¿no? Hay como una fase, pues, como prelegal, ujú, que es la de notificarle que el amor no ha existido o se ha acabado o lo que hay ahora mismo no es amor, ujú. ¿no? Y es algo muy heavy porque, claro, tú vas a la psicóloga y lo tratas, pues, de otra forma, ¿no? Pero tú tienes que darle, pues, otra visión como mucho más pragmática en el mundo de las decisiones, que es, de lo que me estás comentando, yo empezaría a preparar un escenario, por si acaso, de separación o divorcio. Claro, por si las moscas, o es Claro, simplemente mientras tú sepas lo que hay y lo que necesitas, vamos a tenerlo todo atado para estar todos exacto, protegidos. exacto. Y que no hace falta que lo hagas ya, ¿vale? O sea, yo parto de ahí, pero sí que es verdad que tienes que pensar qué es lo que harías, ¿no? Claro, Porque, claro, yo me encuentro con casos que están como muy enmarañados, ¿no? No hay cuentas compartidas, o sea, solamente cuentas compartidas y no tienen ninguna cuenta propia. Entonces no tienen la posibilidad de, por ejemplo, hacer una reserva con una abogada porque se ve reflejado ahí. Se da cuenta pues, que las escrituras de la casa no las ha visto nunca y que está confiando que están al 50-50, pero que no se acuerda y no sabe si ha modificado algo porque su marido tenía poderes, ¿no? Entonces, como hay muchas situaciones que las pensamos para cuando todo va bien, pero voy a romper un poco, no, no, a ¿no? Pero tope. tenemos que separar el amor de la legalidad. Es muy Absolutamente. importante. ¿Sabes que a mí me costó un montón eso? O ¿Sí? sea, cuando nos fuimos a casar hace ya 11 años casi, que es fuerte el tema, cuando nos fuimos a casar, él desde el principio dijo, separación de bienes. Y Claro, yo no hacía más que pensar, es que tal, y porque lo relacionas directamente con el afecto. Y un día sentada con una amiga, porque cuando me lo decía él, me lo tomaba a la defensiva, me decía, es lo mejor que te puede pasar. Date cuenta que lo claro. que está haciendo es demostrarte que el amor va por un lado y el dinero por otro. Y ojo, y si lo trasladas a lo que es la seguridad del individuo, dices que ninguno dependa de ninguno para que todo tenga una solución lo más justa posible o lo más protectora posible con el débil. Absolutamente. Y porque eso conlleva tener unas conversaciones que son un poco complejas, ¿no? Al final. Wow, ya te digo. Porque tienes que hablar de, pues, ¿cómo vamos a pagarlo todo? Claro, Si cobramos cantidades distintas, ¿no? total. Si yo tengo gastos extra, ¿cómo lo saldamos? ¿Son de los dos? ¿Son míos? ¿O qué hacemos, no? Tenemos Y, el mismo poder adquisitivo para caprichos los dos, aunque no ganemos, que exacto. sí. Exacto. Y después un sinfín de cuestiones invisibles relativas a los niños, ¿no? Porque al final es como, me encuentro con muchas madres que enseguida dicen, es que pues, los zapatos le dan pequeños al niño, voy a comprarle unas deportivas,
¿no? O estos pantalones le van cortos, tal. Y me encuentro con múltiples situaciones de este tipo en que los padres dicen, bueno, es que es muy gastadora porque al final esto no hacía falta. Y es como, es que ni te has dado cuenta de que la Total. ropa del bebé ya no sirve y que ahora ya es un niño o que se le ha quedado corto, ¿no? Entonces, claro, al final tenemos ahí algo muy complejo, ¿no? Y las mujeres nos manejamos muy mal con el tema pasta. Porque nos han dejado aprender tarde. Exacto, y porque al final nos han hecho sentir mal de gastar con nosotras mismas, de saber administrar nuestro dinero, ¿no? Y porque a veces hemos sido administradoras de la miseria del hogar, ¿no? Total. Que tener que estirar un billete hasta final de mes. Sí. Claro, yo creo Sopa de que... patata. Exacto. Sopa de patata. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema muy gordo que se tiene que arreglar hablando. Pero claro, tú no vas a poder hablar de igual a igual si sientes que la relación pues es jerárquica, porque Ujú. tú lo que vas a hacer es no escoger el marco en el que te relacionas, la otra persona te va a decir, ¿quieres esto? Y tú le vas a decir, pues sí o no, pero no vas a poder introducir matices porque te vas a sentir muy incómoda. Entonces yo creo que el paso cero, ¿no? Esa fase prelegal, es hacerle saber que hay una legitimidad para Ujú. hacer lo que quiere hacer y que a partir de ahí vamos a ver qué forma legal le podemos dar. Claro. Que hay muchas formas legales, quiero Exacto, entender. exacto. O sea, yo hablo desde la ignorancia más absoluta, porque no hay cosa que respete más que las personas que os habéis estudiado el código romano Madre del mía. tirón. O sea, yo solo de pensarlo, o sea, qué pereza, qué horrible. O sea, respeto absoluto, sabéis más que nadie. La fase prelegal. Quedan dos fases, que es la fase Claro. legal, Y la, digamos, poslegal, ¿no? claro, Cuando digamos, o sea, la fase del proceso, ¿no? Porque yo creo que algo que nos perdemos es que cuando hablamos de proceso civil, nos debemos dar cuenta que es que va a durar un tiempo. claro. No va a ser un acto de me separo, ¿no? Yo me acuerdo antes de estudiar Derecho que cuando la gente mayor me decía, es que se están separando. Yo pensaba, ¿cómo que se están separando? Si esto es un acto, ¿no? Cortas. Lo Sí. típico que tienes un noviete en plan, pues hoy estoy, mañana no estoy, ¿no? Y claro, con el tiempo te das cuenta que es que al final tienes que cortar muchas raíces, ¿no? Para trasplantar esta relación. Total. Entonces, claro, esto legalmente también va a durar un tiempo y este tiempo te tiene que servir a ti para sentirte un poco más cómoda a medida que pues, va avanzando todo. Pero tú tienes que tener un plan. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las opciones? Y porque al final creo que cuando te estás sanando, mientras te estás divorciando, que si los niños, que si la protección aquí, que si no, es muy complejo, porque son 1000 cosas a la vez. Y a Totalmente. veces no tenemos tiempo de gestionar tanta cosa entre el trabajo, los niños, el coche que se ha estropeado, el que no sé qué, tal. Claro, al final yo creo que es muy importante depositar, ¿no? Esta responsabilidad pues, en el despacho y decir, mira, las cosas que podemos hacer, las cosas que no quiero ni hablar de ello, ¿no? Líneas rojas. Total. Entonces tienes que intentar cuadrar un poco qué perspectivas quiere darle cada clienta y que muchas veces son Claro. contrarias las unas con las otras, ¿eh? O sea, al final cada una tiene sus necesidades, ¿no? Y sus Total. puntos de vista que no tienen nada que ver. O sea, lo que para una es un horror, para la otra es lo mejor del mundo. Y me está pasando mientras te escucho que no hago más que imaginarme a gente diciendo, ¿están invitando a la gente a separarse? Y no, yo creo que es muy importante entender que esto es como hacer la compra sin hambre. Cuando haces la compra con Total, hambre, el carro es muy diferente a total. cuando lo haces sin hambre. Entonces, cuando tú te asesoras sin necesidad, Claro. en caso de haberla, te asesoras con cabeza, no te asesoras con miedo, ni con rabia, ni con impulso, con cabeza. Entonces, esto no es estar preparada para lo que pueda pasar, es estar informada, porque es un mundo en el que tienes que estar informado de todo lo que te interpela, ¿no? O sea, es decir, un matrimonio puede acabar bien o puede no acabar bien. Entonces, como la vida da tantísimas vueltas, pues ¿qué tal si te informas de qué te beneficia a ti en caso de necesitarlo? Y si no lo necesitas, si eres el 50% de matrimonios que a día de hoy no se Claro. separan nunca porque es el 50%, que es bestia el Es tema, muy bestia, es muy bestia. si eres de ese 50%, porque además yo le digo muchas veces a mi marido, digo, que si yo acabo contigo, no aguanto un tío más.
sea, es decir, yo no me voy a poner a aguantar, sea o no cucaracho, yo no aguanto ninguno más. Pero y si no llega, fenomenal, pero y si llega, lo mínimo es tener la información de tu parte y poder disfrutar de ella sin miedo. Claro, y porque muchas veces cuando llegan las mujeres a mi consulta, el marido ha consultado y a 3 abogados Por supuesto. y les saca un borrador del convenio y les dice, Y placa, que todos y tienen se queda- colegas de repente, Claro, que cuando yo lo que he visto muchas veces que es como, wow, en el momento que empieza un momento de separación, él ya está asesoradísimo porque tiene 3 colegas que saben un montón de esto. porque se han separado 4 veces ya. Pero nosotras, las relaciones que tenemos en general no tienen tanto que ver con mujeres que proveen, sino con mujeres que saben de cuidar, no de proveer. Sí. Entonces es como, él está súper asesorado en cómo defenderse, pero ella está súper asesorada en cómo cuidar a sus hijos, en cómo defenderles, en cómo protegerles, pero nada legal, ¿me explico? Totalmente. Y me parece espectacular porque, bueno, es que hasta en la miseria, tía, tenemos que cuidar. Es que es algo espectacular. Es algo muy heavy. Pero claro, a ti te llegan ya y yo, una de las cosas que digo es, con la información que hay a día de hoy, porque es que mires donde mires hay información, más o menos sesgada, infórmate. ¿Cómo puede ser que haya gente que todavía niegue que hay violencia en estos procesos? Ya no te hablo de la violencia de género, hablo de estos procesos son tremendamente violentos y sobre todo para nosotras, que sé que la mayoría de las veces dicen, no, el que peor lo pasa es el hombre porque suelen ser las custodias más pequeñas para ellos, pero bla, bla. En la mayoría de los casos, por lo que yo he estado viendo, las que más sufrimos somos nosotras por la pura vulnerabilidad que genera esto. ¿Por qué se sigue negando esta violencia o esta vulnerabilidad? ¿Hay algo detrás? Bueno, yo diría que dinero, ¿no? Es bastante fácil al final, o sea, es como es monetizable. Todo. Porque al final, si tú has estado cuidando, tú has dejado de percibir ingresos, has renunciado igual a tu carrera o te has pedido una excedencia, una reducción de jornada, etcétera. Y normalmente la mayoría de familias no se compensan económicamente ni a nivel de seguridad social en la casa de tú has estado cuidando, te compenso. Total. No, normalmente es como un plan, no, hacemos un bote común y con esto ya pagamos todo. Claro, pero esto es si sigues y si te separas, ¿qué pasa? Claro, aquí lo que quieres es que, pues, que no te pida una compensatoria, una custodia compartida no porque te apetezca un montón cuidar a los hijos, sino porque lo que quieres es que no tengas que pagar pensión. Es fuerte eso, ¿eh? ¿Vale? Para que no se adjudique la casa si es que es de los dos hasta que los niños tengan X edad. Y porque al final yo creo que hay un plan que es que las madres se educan y los padres juegan, ¿no? En plan, las madres se dedican a los límites y los padres al ocio. Porque me encuentro en muchas ocasiones que dicen... Eso es un hecho ¿Qué dicen? porcentual. A mí cuando me dicen, no, es que el padre me dice que yo me lo quedé entre semana y que él se lo va a quedar los fines de semana y así yo voy a tener los fines de semana libres. Y les digo, a ver... Perdón. Claro, pero es que además se lo venden como si fuera un gran plan. Se lo venden como si fuera un gran plan y que al final es como, mira, entre semana como ya vas tan liada, ya no te viene de aquí y el fin de semana pues estás libre y es como, esto es una trampa. Esto es una trampa porque entre semana tú vas a dedicarte a educar, a ir más y todo el día que no alcanzas que si la compra, que si el niño, que si el cole, que se ha puesto enfermo, no sé qué, no sé cuántos. Y el otro, el fin de semana, pues en Portaventura, nada, súper bien. Sí, cenando Whopper los Claro. 3 días y el niño luego tú le pones Exacto. una ensalada el lunes. Y te va a decir que qué tal, ¿no, mamá? Claro, y al final es como, tú también necesitas ocio con tus hijos y el otro necesita saber qué tipo de carga y qué intensidad de carga implica la educación. Total. Compartiste el otro día un vídeo que yo recomiendo encarecidamente, ya no solo tu información, la información que comparte en redes, que os pondré bien el nombre profesional que tiene en redes, sino los vídeos que comparten stories, porque a mí me parece, el otro día compartiste uno de un señor que leía un comentario de la tipa con la que estuve casada le he dado 300 euros para libros y no va y me pide más. Y antes de escuchar lo que decía el chico es, ¿qué nivel de disociación tienes para creerte que con 300 a día de hoy están cubiertos los libros? Los libros del curso. O sea, sí. yo que he comprado los de primero de primaria a mi hijo que ha pasado a segundo y que tengo que volver a comprarlos porque los he forrado y marcado, los he forrado y marcado y marido también que forró la mitad y no nos dimos cuenta ninguno. Entonces yo veo lo que me he gastado en esos libros, claro, y para mí es qué nivel de disociación tienes para no saber, o sea, es decir,
¿no sería más lógico que mires cuánto cuestan todos los libros? Si vas a pegarlo solo al 50, mira todos los libros y divídelo al 50. Pero con 300, solo en ropa de colegio y en libros, no da. Entonces, ese comentario a mí me pareció brutal primero porque el chico al que se le escribió lo contestó que me gustó mucho de, si ella la llamas tipa, poco hay que hablar. Claro. Pero era eso es que la mayoría de los conflictos en estas situaciones, para mi gusto, son de hombres que nunca han llegado a ser adultos de verdad. Es que está ahí. Me Es que explico, está ahí, o sea, está han ahí. buscado otra madre y de repente han tenido hijos con esa otra madre que han buscado y han dicho, oh. Entonces, ahí viene el gran problema, que la mayoría de los cucarachos son adolescentes todavía mentalmente o es percepción mía. Yo creo que son preadolescentes en el mejor de los casos, ¿no? Porque creo que todavía no ha llegado la revolución hormonal en su cuerpo, ¿no? Pero es que es muy fuerte, ¿no? Porque a veces pienso, jolín, en mi día a día como madre de un bebé, es que pienso en 30 microcosas que tengo que hacer antes de salir de casa. Es fuerte. Que lo tengo como muy incorporado, que si tengo que sacarme la leche del congelador para llevarle a tal no sé qué, pues el bibe tal. Esto en su cabeza pues muchas veces no está. O sea, es que muchas veces no. Claro, es que no está. Y entonces, claro, cuando me dicen cosas, ¿no? En mis clientas, es que me río porque pienso, o sea, se va a meter una hostia cuando se dé cuenta de que la nevera no la rellenan unos Minions por la noche. Que el calzoncillo no parece limpio en el cajón. ¿no? Y como en plan, que si esto tiene agujeros no te lo puedes poner, que estas zapatillas están sucias, no sé qué, no sé cuánto. Pero que la pinza del pantalón no sale natural de la lavadora. Es no, como... tía. No. No. Ni la camisa planchada. Claro, yo creo que flipan porque es que dan por sentadas 1000 cosas. Y claro, es que esto es el privilegio. Total. No tener que pensar algo, no tener esta carga mental Total. y darlo por sentado es un privilegio Total. enorme, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿no? Conversando también con mis amigas, ¿no? Que todas estamos pues en 35, 40, digamos, claro, me dicen, es que tía, les coge como de repente un clic de madurez que se pegan una hostia porque dicen, jolín, ahora tengo que hacer un montón de cosas del mundo adulto que yo no sabía que existían. Total. Sí, lo Es que como- tú hiciste como con 19 vivías- de mamá, cómo se hace una tortilla, lo hacen ellos con 38. Sí, Y es, un momento, total. un momento. Total. A mí me encanta lo que tú dices, me río por no llorar. Porque claro, yo entiendo que de ser inútil absoluto a de repente aportar, hay un tramo intermedio. Sí. Y a mí ese tramo intermedio me hace mucha gracia porque es, vale, yo me encargo, yo voy a hacer la compra. 46 llamadas. ¿El porro en bandeja o solo? ¿Los yogures, prefieres estos o estos? Y es como, si lo ibas a hacer tú, hazlo tú, porque entonces lo que estoy haciendo es hacerte creer que lo estás haciendo tú. Exacto. Pero lo estoy estás haciendo yo. Exacto. Entonces voy al tinte, vale, yo me encargo. Y te llamas 7 veces. Hay que hacer esto o lo otro. ¿A cuál tinte le llevabas? Pero entonces es como, esto no es reparto. O sea, yo prefiero, y llegó un punto que se lo dije, esto han pasado muchos años, prefiero que hagas la compra mal a que te creas que lo has hecho solo. O sea, es decir, ya lo iremos viendo, chico. Y yo fui consciente, antes de casarnos y todo, nos mudábamos de casa y yo fui consciente ahí por primera vez de que yo estaba siendo paternalista con él, pero desde el punto de la educación de cuidado que nos han dado a Total. nosotras. Que era como, bueno, mientras voy terminando de hacer la caja, ponle el lavavajillas. Pasaron 25 minutos y me acerqué y le veo delante del lavavajillas mirándolo. Y yo, ¿qué haces? Y dice, ¿cómo se pone? Y yo, llevamos 3 años viviendo juntos. 3 años. Yo, ¿cómo que no? Y lo peor es que no me enfadé con él, me enfadé conmigo. Digo, Sara, con lo que tú eres. Claro. Tía, con lo que tú eres no puede ser. Y eso para mí fue un clic de entender que somos nosotras las que nos tenemos que informar para... Yo no, la palabra iba a decir proteger porque la extrapolo más a lo que estamos hablando, Ujú. pero es para cuidarnos nosotras Claro. Y poner límites. de un entorno que al final legislativamente es hostil. Ujú. ¿Por qué es tan hostil legislativamente? ¿Porque lo han escrito todo hombres enfadados?
Ojalá fuera tan fácil, ¿no? La respuesta, pero yo ¿Te creo que imaginas? Me es dices, como... sí. Sí, un poco sí también, claro, ¿no? Al final es como el derecho de familia se construye alrededor de la figura del paterfamilias. Claro. O sea, no sé, nosotras las mujeres como adultas hasta hace relativamente poco, ¿no? Además, en España partimos de una época muy larga de dictadura, ¿no? Donde las mujeres somos eternas menores de edad, donde pasamos de ser tuteladas por nuestros padres para ser tuteladas por el marido. O sea, ¿qué nos vamos a decir, ¿no? En relación a esto. Entonces, es verdad que el sistema es muy hostil porque también el sistema intenta ser, nada empático, ¿no? Como muy frío. Y estamos tratando con las vidas de muchas personas, ¿no? Y a veces lo flipo porque estoy en el juzgado y pienso, pero es que esta gente que estamos aquí dentro no tenemos una vida como la gente a la que estamos representando, juzgando, etcétera, ¿no? Total. Porque intento siempre ponerme en ese papel de decir, es que cuando salen de aquí siguen con otras cosas. Total. Y creo que es muy importante este gesto, ¿no? Por parte de los profesionales, porque es como, yo qué sé, yo también me he divorciado, por ejemplo, ¿no? Y esto no me convierte ni en peor mujer, ni en peor profesional, ni en peor nada. Para mi gusto, Pero te convierte en una valiente estando como está el percal, porque ¿cuántas mujeres no toman decisiones que saben que necesitan por miedo a ser juzgadas todavía? bueno, Ahora, o sea, a es mi decir, madre no le hace 30 pareció años. fatal, a mi madre le pareció fatal. Es que ya te vale. ¿Vale? En plan, qué vergüenza que dirá la gente, yo pensando, la gente, o sea, ¿quién es la gente, no? ¿Quién es la gente? Pero, claro, es que al final las mujeres nos regimos no solamente por las normas legales, sino por las normas sociales. Total. Tenemos un estigma social muy superior al de los hombres. Tenemos una vergüenza, ¿no? De que nos cuelguen la etiqueta, tal, no sé qué, y entonces esto es suficiente como para que cumplamos las normas. Es que es increíble, porque una de las cosas que a mí me ha abierto mucho los ojos conocer tu trabajo es que es la primera vez en la que veo que de verdad ponemos un poquito el foco en el cucaracho, porque es decir, cuando hay un divorcio siempre es ¿y cómo se va a apañar ella? Y a ver qué ha pasado, pero no había foco en de qué se va a encargar él, si está haciendo o no sus labores de padre correctamente, y eso para mí es un girito, porque además Simone de Beauvoir dijo una cosa que a mí me flipa, que es, oye, que cada vez que haya pechuche social, a las primeras a las que recortan privilegios es a nosotras. Derechos, ni Eso, privilegios. exacto. Ojalá tuviéramos privilegios. Y también me gusta recordarle a la gente, porque a mí es algo que me hizo así el cerebro, que cuando en España hubo derecho universal al voto, ese universal solo eran los hombres. Es decir, que tenemos que ser conscientes cada vez que hablen en plural, tenemos que reconocernos ahí. Tenemos que saber si de verdad es plural, porque el derecho universal al voto no era para las mujeres. Entonces, no demos por hecho que cualquier ley o que cualquier normativa o que cualquier situación social preestablecida nos va a atender a nosotras. Que accedamos a gente como tú, que sí que está informada y te va a decir, ¿ves esto que pone universal? Mira las 4 letras pequeñas que pone debajo, ¿vale? Porque ni tú, ni los niños, ni los ancianos, ni no sé qué. Total, y porque al final es como que seamos iguales significa que se atiendan nuestras diferencias, ¿no? Maravilla. Que intentemos ser equitativos, porque ahí está la distinción, ¿no? Si hablamos de situaciones desiguales y de una ley igual, es que no está atendiendo la diversidad que hay en esta población que es tan diversa y que somos más del 50%, ¿no? Las mujeres al final, y que las personas Menos que vamos... en Afganistán. Ya. Perdón, ya. Sí, no, es que es terrible. Es terrible y... A mí la noticia de no es que no haya mujeres, es que como no las pueden tocar, no nadie las las van a salva, rescatar. me parece, o sea, que estamos asistiendo al colmo de nos han convertido en materia absoluta. Sí. Es el genocidio de Palestina y es el genocidio del derecho internacional. Absolutamente. Por cierto, esto no lo hemos hablado, me gustaría cerrar con ello. Carla también es una de las portavoces de un proyecto que se llama Madres por Madres, en las que se está defendiendo lo que parece que no tiene que defenderse, que es el derecho de las madres a poder funcionar como madres en un lugar donde se está negando la vida. O sea, por ser, a la gente por ser. Carla, gracias. Gracias a ti por este privilegio. espacio. Por supuesto, ha escrito un libro, lo traducirán dentro de poco al castellano y yo os lo comparto, pero si no, en redes lo tenéis escrito en catalán.
Gracias de nuevo. Gracias a ti. Un placer y cuando quieras esta es tu casa. Mil gracias. Hasta pronto. Este podcast está producido por el equipo de 15 vatios, editado por Marta Romero. Todas las invitadas las tenéis mencionadas en cada uno de los capítulos, dirigido y creado por Sara Noguera. Lo tenéis siempre al alcance de vuestra mano, pero para que llegue a más gente, no te olvides de seguirlo, no te olvides de comentarlo y no te olvides de compartirlo para que la crianza con flow que queremos llevar a cabo llegue cada vez a muchas más familias.